Y una semana más tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica al profesor Héctor Manrique. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosario. Encantado de estar contigo y con todos los oyentes. Pues muchas gracias. Encantada también de tener este nuevo capítulo de No me vengas con historia. ¿Qué temas quieres tratar hoy? Pues hoy voy a tratar un tema un tanto diferente, pero bueno, bastante interesante, creo yo, porque voy a hacer un repaso rápido por la historia del urbanismo y de las ciudades, tanto en nuestro país como, bueno, alguna en el mundo también. Después de definir qué es una ciudad y qué tipos de asentamientos hay, las diferencias que existen entre las ciudades del norte de la península y del sur, y qué historia ha acompañado a nuestras ciudades hasta modificarlas y dejarlas pues tal y como las vemos en la actualidad. En el urbanismo que articula nuestras ciudades podemos leer mucho de nuestra propia historia y compararla pues con la de otros lugares, la forma de las ciudades, dónde se sitúan, cómo son sus calles, hasta dónde ponen sus estaciones de tren, por ejemplo. Todo esto tiene un porqué. Vamos, que las ciudades de nuestro país, cada una tiene su propia historia. Así es, tiene una historia que viene ya de muy antiguo, desde los primeros asentamientos, de los que apenas quedan vestigios, quedan restos, a ciudades pues más grandes con murallas y distribución de las casas según la riqueza, ya a medida que va avanzando el tiempo, hasta llegar pues a tiempos actuales con ciudades que tienen barriadas nuevas, que se construyen en pocas décadas, se construye un barrio nuevo donde se alojan decenas de miles de personas. Pero antes vamos a ver qué entendemos por una ciudad. Y es que en España, por ejemplo, se considera un núcleo urbano, que es una ciudad, cuando supera los 10.000 habitantes. Eso varía según los países. No es lo mismo, por ejemplo, en Suecia, que son poquitos y están muy dispersos, y pues, históricamente, y sus ciudades son a partir de 200 habitantes, que por ejemplo en Japón, donde son muchísimos y las ciudades son tales, sí tienen más de 30.000. Es lógico también, allí son muchísimos y están muy apretados. Bueno, entonces las ciudades lo son en España si tienen más de 10.000 habitantes, pero ¿desde cuándo hay poblaciones grandes en España? Empiezo por el principio. Vamos a ver, en las primeras ciudades que se tienen restos en España hay que buscarlas en el sur de la península ibérica, precisamente en Andalucía. Por supuesto que hubo poblados antes, en muchos puntos de la península, sin duda, ya que desde hace 800.000 años pues había habitantes, como ya dije en uno de los primeros programas. Pero ciudades como tales, con calles, espacios públicos, con su muralla que protegía el interior, hay que buscarlo en la provincia de Almería, y en concreto en la cultura del Argar, cuya ciudad fue descubierta a principios en el siglo XIX. Se trataba de un poblado fortificado y jerarquizado socialmente, y se desarrolló en la Edad del Bronce, hacia el segundo milenio antes de Cristo, entre el 1500 y el 1200 antes de Cristo. En esta época, en la península ibérica, también había habitantes, los llamados castros. Estos habitantes eran del centro de la península y eran poblados amurallados, circulares, típicos del norte, como digo, y del centro, que de los pueblos celtas. Pero seguro que a todos los oyentes les suena la ciudad de Gadir, nuestra ciudad Cádiz, fundada por los fenicios poco tiempo después, hacia 1104 antes de Cristo, y que es considerada una de las ciudades de Europa occidental más antiguas y que sigue estando habitada. Eso, Cádiz. Sí, esa ciudad es increíble, 3.000 años de antigüedad. En cuanto a la evolución de las ciudades, hay que decir también que el otro gran pueblo que fundó sus propios emplazamientos fueron los griegos. Los griegos fundaron en el norte de Cataluña, en la costa, Emporión y Rode, en la provincia de Gerona, Rosas se llama ahora. Pero urbanísticamente fue la llegada de los romanos, ¿cómo no? Los romanos, siempre los romanos, los que realmente pusieron las bases de la nueva organización de las ciudades, ya que fueron ellos los que plantearon los poblados con tramas regulares y perfectamente planificadas. Los romanos copiaron el plano regular de los griegos, de calles rectas, manzanas cuadradas o rectangulares, y lo adoptaron a sus campamentos militares primero, de planta cuadrada, con dos calles principales que se cruzaban en el centro. Y luego a esas ciudades, por ejemplo, y luego la pasaron a sus ciudades, pues como Itálica, en Sevilla, Baelo Claudia, en la ciudad de Cádiz, León, Astorga, Cartagena, aunque esta fue fundada por cartagineses previamente, Tarragona, Zaragoza. En estas ciudades se repetía el mismo plano rectangular, con dos calles principales, el Cardo y el Decumano, que se cruzaban en el centro, en el Foro, donde estaban los edificios principales, los templos, el mercado, la basílica, que era donde se reunía el gobierno de la ciudad. Además construyeron otros edificios importantes como teatros, anfiteatros, como el de Itálica, o circos a las afueras de las ciudades para celebrar carreras de caballos.
Los romanos han sido importantes, ¿no?, para nuestro para nuestro país. Yo creo que han hecho mucho, ¿no? Sí, siempre. Yo soy muy pro-romano. Fundaron muchas ciudades y se expandieron su cultura. Pero claro, cuando acabó el control romano y llegaron los pueblos germánicos, estos apenas sí realizaron nuevas fundaciones de ciudades. Hubo una ciudad en la provincia de Guadalajara que se llamó Recópolis, que fue fundada por los visigodos y abandonada al poco tiempo. Se fundó sobre el siglo VI, siglo VII, pero bueno, sobre todo se dedicaron a aprovechar las ciudades que tenían los romanos. ¿Y ahora pasamos directamente al mundo musulmán? Sí, esos sí fueron importantes. Tiene una importancia capital, sobre todo para nuestra tierra. El urbanismo que trajeron consigo es acorde a sus necesidades. Las ciudades de origen musulmán tienen las características de ser de calles estrechas, sinuosas, como con un entramado muy irregular. Es casi como un laberinto, es un entramado laberíntico. Y eso se debe al clima de donde viene esta cultura, pues de Oriente Medio, del norte de África, muy cálido, con un sol que cae a plomo durante gran parte del día, sobre todo en verano, y como ocurre también aquí, y también por su visión de la intimidad. Me refiero, en la cultura musulmana es más importante el interior de las casas que el espacio público de las calles. Pero sí que es cierto que los musulmanes, el concepto de ciudad se revitalizó después de la caída del Imperio Romano como nunca. Ya al principio de la Edad Media, las ciudades cristianas o del norte de Europa habían sido yendo abandonadas poco a poco. Los musulmanes tenían grandes ciudades como Damasco, Bagdad o, por supuesto, la misma Córdoba. ¿Y el mundo cristiano cómo eran sus ciudades? Pues como te digo, en principio la cultura medieval era una cultura rural, pero con el paso de los años las ciudades fueron ganando importancia con la creación de mercados, iglesias, catedrales, que articulaban el entramado urbano con plazas centrales sobre las que pivotaba la vida del poblamiento de la ciudad. Podemos destacar la creación de bastidas. Estos son recintos más bien circulares, rodeados de murallas, con clara finalidad defensiva ante los ataques. Las murallas fueron muy importantes en esta época y todas las ciudades relevantes de la península las tenían. Pero ahora casi ninguna tiene muralla. No, cierto. Ahora veremos por qué. Antes quiero comentarte otra de las grandes aportaciones que hizo el urbanismo en España, ya en la Edad Moderna, y es la creación de plazas mayores, que son las típicas, sobre todo en Castilla, hay un montón en Madrid, en Salamanca, auténticas joyas de la arquitectura barroca del siglo XVII. Hay muchas y preciosas por toda la península, pues en Cuenca, en Almagro, aquí en Ciudad Real. En ellas lo mismo se organizaba el mercado, que se hacía una corrida de toros, que se preparaba un auto de fe y se mataba a gente. Servía para todo. A poco que las ciudades fueran ganando importancia y cada vez tenían más dinero, los burgueses que vivían en ellas, burgués viene de burgo, que significa ciudad, estos burgueses compraban nuevas casas más grandes, se construían palacios en el centro de las ciudades, empezaban a construir, por ejemplo, en las ciudades nuevas alcantarillas, se mejoraba la habitabilidad de las ciudades. Esto fue sobre todo en el siglo XVIII. Pero el gran cambio, el importante, vino en el XIX. Como bien he dicho anteriormente, como bien has dicho tú, las ciudades en España apenas tienen murallas. Ávila, Lugo y pocas más. Y eso es debido a lo que vendría más adelante con la Revolución Industrial. Les pasó a todas las ciudades importantes de Europa. Todas se deshicieron de las viejas murallas que en realidad ya no servían para nada, porque ante un ataque te plantaban la artillería, te destrozaban la muralla y se acabó. Es entonces cuando los urbanistas empezaron a tener nuevas ideas y a contar con nuevos elementos. ¿Qué fue lo que hizo tan diferente este periodo? Pues nuevos inventos, como te digo, por ejemplo, el ferrocarril. O el automóvil. Era muy complicado acercar los nuevos trenes, los recién inventados, al centro de las ciudades, o que posteriormente con el tiempo circularan coches por las calles de las ciudades, porque eran muy estrechas. Por lo tanto, se decidió que lo mejor era tirar las viejas murallas y acercar la estación lo más posible al núcleo principal urbano. Por ejemplo, en Sevilla, un claro ejemplo cercano, la antigua estación de Cádiz está en el barrio de San Bernardo, muy muy cerquita de la ciudad, o la antigua estación de Córdoba, en la zona de Torneo, en Plaza de Armas, como digo, ambos en la ciudad de Sevilla. Con respecto a los coches, se construyeron nuevas avenidas que se metían dentro de las ciudades. Esto se ve muy claramente en la ciudad de París,
que tiene grandes bulevares que llenaban la ciudad, pero también se ve en Sevilla, por ejemplo, otra vez. Por ejemplo, la Avenida de la Constitución, sí, o la Ronda de María Auxiliadora y Capuchinos. Elijo Sevilla porque sin duda muchos oyentes la conocen, claro. Pues bien, otra de las razones por las que fueron demolidas las murallas y construidas estas avenidas fue porque así se dificultaba la creación de barricadas. En las calles estrechas tú podías poner una barricada y crear una revuelta, una revolución. Esto, el movimiento obrero, sobre todo en el siglo XIX, pues era muy proclive a hacerlo. Bueno, interesante. ¿Y en qué más cambiaron las ciudades? Por ejemplo, se tomaron medidas sanitarias, como la de sacar los cementerios fuera de las ciudades, ya que antes se enterraba la gente pues dentro de las iglesias, en los claustros. Mejorar el saneamiento público con la creación de nuevas fuentes, más alcantarillas, o por ejemplo se iluminó las calles por la noche, al principio con gas y luego con electricidad. Quedaban todavía muchas iniciativas que tomar y elementos que mejorar en bastantes barrios, porque la pobreza era habitual. Las grandes ciudades se hacían cada vez más grandes, pero poco a poco se avanzaba en la composición de la ciudad moderna. Ahora vamos a cruzar el Atlántico y nos vamos a ir a Estados Unidos para el siguiente punto. Muy bien. Antes preguntarte, Héctor, estamos en el siglo XIX, hablando del siglo XIX, pero ¿en la primera mitad o en la segunda mitad? La primera mitad hace referencia a la creación del ferrocarril, el uso del acero, pero sobre todo es a raíz de la segunda mitad, cuando realmente las grandes avenidas son cuando se construyen, cuando se derriban las murallas. Es a partir de 1850, cuando, por ejemplo, en España se crean la red de ferrocarril, y es cuando hay que acercar todo lo posible las estaciones a las ciudades. Vale, ahora sí vamos a emprender ese viaje, a cruzar el Atlántico, ¿para ir a dónde? Pues vamos a ir a la conocida como Ciudad del Viento, en Chicago. Eso está a la orilla del lago Michigan, al norte. En aquella ciudad, en 1871, se produjo un incendio pavoroso que arrasó 9 kilómetros cuadrados de ciudad. Dejó a 100.000 personas sin vivienda, al 30% de la ciudad. Era una ciudad básicamente hecha de madera y se quemó casi, como digo, por completo. Claro, hubo que reconstruir la ciudad por completo, como digo, y a finales del siglo XIX y principios del XX en esta ciudad se desarrolló una escuela de arquitectura fundamental para entender el urbanismo posterior a nivel mundial. Esta es la Escuela de Chicago. No se comieron mucho la cabeza. Escuela de Chicago. Y con la utilización de materiales novedosos para la construcción de edificios, como el acero y el cristal, que se conocían, pero nunca aplicados a la construcción de edificios, en Chicago se construyeron los primeros rascacielos y se inventó el elevador, el ascensor, fundamental para hacer útiles, claro, a los rascacielos, obviamente. Se trataba de hacer edificios funcionales y a la vez que no fueran feos, si es posible. Y así es como los rascacielos se hicieron populares por todo el mundo. Es un invento claramente americano. Sí, el rascacielos es muy útil, sobre todo cuando hay poco terreno o es muy caro. En este momento es cuando conviene subir en altura. Estas técnicas tardaron en venir a España, pero no mucho. Ya en 1922 se construyó el considerado primer edificio, no rascacielos, pero sí con las mismas características de la Escuela de Chicago, en La Coruña, el edificio del Banco Pastor. Y luego, posteriormente, en Madrid ya sí que se construyó el primer rascacielos en 1926, el edificio de la Telefónica. Y luego, la Revolución Industrial permitió, como digo, construir de maneras hasta entonces que no se habían imaginado. Y eso modificó las ciudades, que se convirtieron de nuevo en el motor principal de la economía de los países. Por ejemplo, ahora contamos con megaurbes, macrourbes, no sé ni cómo denominarlas. En Guangzhou, en China. Esta ciudad y su área de influencia contiene 65 millones de habitantes. Tokio, otra megaurbe, 43 millones. Shanghái, también en China, 41. Y aquí en España, a menor escala, claro. Madrid, 6 millones, Barcelona, 4 millones y medio. Dan cuenta de un proceso en el que por primera vez en la historia, a día de hoy, ya hay más habitantes que viven en las ciudades de las que viven en el mundo rural. Y hasta aquí el programa de hoy. Estupendo, Héctor. Pues muchísimas gracias por este nuevo capítulo. Se me queda la duda, o me gustaría que hablaras también en algún momento,
de las diferencias que hay entre las ciudades y los pueblos que no han llegado a tantos habitantes, y si las estructuras de esos pueblos siguen siendo antiguas o también se han ido modernizando un poco. Pero bueno, eso ya te lo dejo para otro capítulo. Pues, me parece muy bien. Tomo nota y lo tomaré para un nuevo programa. La diferencia entre los que son el medio rural y el medio urbano. Eso es. En Andalucía. Muy bien, pues muchísimas gracias. Que tengas buena semana. A ti igualmente. Un saludo. Un saludo.